Bueno, hoy nos toca ver el tema de potencias para los que van a hacer el examen de ingreso a la universidad. Bueno, en potencias tenemos lo siguiente, tenemos nuestras leyes de exponentes. Al dividir la potencia C, resta siempre y cuando sean de la misma base. Al multiplicar las potencias se suman siempre y cuando sean de la misma base. Potencia de potencias se multiplican. Si tengo un producto entre dos números y elevado a la una potencia, ambos pertenecen a la misma potencia. Si tengo una división, ambos pertenecen a la misma potencia. Y por último, esas reglas. A elevado a la 0 es igual a 1. A elevado a la menos n es 1 sobre a a la n, donde va a ser a diferente de 0 en ambos casos. Ya sabemos y recordemos que porque no tenemos o no debemos ser a igual a 0, porque entonces se indeterminaría la operación. En el caso número 3 de las últimas reglas tenemos 1 sobre a la menos n. Cuando la pasamos al numerador, automáticamente se convierte en positiva. Y por último, potencias fraccionarias. ¿Qué pasa en potencias fraccionarias? Que la parte del denominador se convierte en la potencia de la raíz, y la potencia del numerador, que es el número del numerador, se convierte en la potencia de la expresión. Para eso tenemos algunos ejemplos que nos van a ayudar a identificar o aplicar más adecuadamente las reglas. En el punto número 1 tenemos que la misma base es 3, entonces vamos a insertar nuestros datos y tenemos lo siguiente. Como punto número 1 tenemos que vamos a pasar el 3, pero sabemos que al multiplicar las potencias se suman, pero hay un signo de menos. Este signo de menos va a hacer que en lugar de que se sumen se resten, entonces si al 2 le resto 5, me quedan menos 3. Pero si me piden que no deba tener o no contenga mi expresión potencias negativas, entonces me voy automáticamente a expresarlo en fracción. ¿Qué regla es la que voy a aplicar? Pues si nos percatamos, la regla es la de a a la menos n, entonces vamos a poner 1 sobre 3 elevado al cubo. 3 elevado al cubo. Importante dentro de este proceso es que si quieren todavía resolverlo, podrían hacerlo. 3 por 3, 9, y 9 por 3 serían 27. Si los números son las potencias son muy grandes, lo ideal es dejarlo indicado. Pero eso sí es muy importante, no dejar potencias negativas. Siguiente ejercicio. Al dividir las potencias se resta. Por lo tanto, nos vamos a colocar nuestra solución. Si hacemos la resta, la misma base se va a pasar, se pasa al 6, y si al 7 le restamos 4, nos queda un 3 positivo. Si quieren desarrollarlo, pueden desarrollar. Si no, solamente lo podríamos o lo dejamos indicado. El siguiente paso es ahora una operación con fracciones, potencias fraccionarias, y nuestro resultado es el siguiente. Número 1. Pueden hacerlo por pasos si lo desean, si no, no hay problema. Voy a ponerlo en el caso número 1, voy a ponerlo todo por pasos para evitar el conflicto de alguna situación que no se llega a comprender por haberme brincado pasos. Entonces, tengo que al dividir las potencias se restan, entonces voy a poner un cuarto normal, menos de que se restan, meto un paréntesis, y menos el que de por sí tiene 7 cuartos. Ok, cerramos y pasamos a la siguiente. Vamos a poner el signo de por, ya sabemos que manejamos puntito, por 5, sigue siendo la misma base 5, y aplicamos la regla de potencias. En el caso de tengo menos, hay que respetar signos de operaciones y signos de sentido. 3 medios, menos de que se restan, y obviamente menos 5 medios. Paréntesis para identificar menos 5 medios. Y cerramos. Ok, ya que tenemos nuestra expresión ya de alguna manera del proceso de desarrollo, automáticamente aplicamos regla de signos. Entonces tenemos lo siguiente. Voy a poner doble de una vez para no estar haciéndole el cuento de que va por pasitos o alguna cosa por ahí. Entonces pasamos al siguiente paso.
la misma base es 2, ahora me queda un cuarto, menos por menos me dan más, 7 cuartos, entonces un cuarto más 7 cuartos nos dan 8 cuartos, vamos a poner 8 cuartos, no importa que hagamos procesos extras, la idea que quede entendible el proceso. 5, ahora hacemos la siguiente, menos 3 medios, menos por menos nos va a dar como resultado más, entonces menos 3 medios más 5 medios, entonces al 5 le resto 3, me van a quedar 2 medios, 2 medios, y esto nos arroja un resultado final de, ya para no hacerle tanto, 8 entre 4 serían 2, entonces serían 2 al cuadrado por 5 a la 2 sobre 2, 2 entre 2 me da 1, entonces sería solamente por 5. Si lo quieren resolver, lo resuelven, si no solamente lo dejan ubicado. 4 por 5, 20. Listo. Entonces este sería mi resultado de la operación que tenemos. Siguiente ejercicio. Aquí es algo muy importante considerar que hay una operación de suma y resta incluida, entonces no puedo aplicar procesos de subir o bajar potencias o expresiones con potencias negativas. ¿Por qué? Porque me lo va a impedir la operación suma y resta. Recuerden que la operación suma y resta, hasta que no se haga, no puedo hacer ningún proceso. Entonces vamos directamente a la parte del numerador, que sería, como es una potencia negativa, le aplicamos la regla y va a ser 1 sobre 7. La potencia negativa pasa al denominador, se convierte en positiva. En la parte del denominador, todas las potencias negativas van a ir sobre ellas mismas, es decir, 1, un medio. ¿Por qué un medio? Porque la potencia negativa baja se convierte en positiva. Hacemos lo mismo con el un tercio. ¿Por qué un tercio? Porque la potencia es negativa, baja y se convierte en positiva. Y por último, más un sexto. ¿Por qué un sexto? Porque la potencia es negativa, baja y se convierte en positiva. Ahora vamos a poner los paréntesis para cerrar, porque todavía tenemos un dato extra. Y el dato extra es que hay una potencia. Entonces seguimos con la parte de potencia, respetando la regla. Es algo. Ok, proseguimos y haciendo nuestra operación de la parte del denominador, tenemos numerador, respetamos el 1/7. Denominador habría que hacer la suma de fracciones, y si hacemos la suma de fracciones, sabemos que el mínimo común de esta fracción pues es automáticamente 6. Entonces el mínimo común es 6, 6 entre 2 serían 3, por una serían 3, parte del numerador 3, 6 entre 3 serían 2, por una serían 2, y por último 6 entre 6 es 1, por una sería 1. Listo. Reiterando, vamos a respetar los paréntesis para poder ir acomodando el proceso. Y entonces tenemos ahora que sigue respetándose la potencia, no se ha cambiado, no hemos trabajado todavía con la potencia que está afuera. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos nuestra primera parte de operaciones, tendríamos que hacer nuestra segunda, que sería solamente hacer las operaciones de las fracciones. Entonces la parte de arriba sigue quedando un séptimo, y en la parte del denominador, si sumo, van a quedar 6 enteros, 6 sobre 6, perdón, sigue estando elevado a la misma potencia, entonces no va a cambiar absolutamente nada, solo habría que aplicar propiedades para poder eliminar los parámetros. Ok, si sabemos, si nos hacemos las operaciones, nos va a quedar solamente un séptimo elevado a la potencia deseada, que sería a la menos 2. No he cambiado la parte de menos, entonces me va a quedar un séptimo a la menos 2. Ahora, para finalizar esta situación, recordemos que por regla, tanto al numerador como al denominador se le asignan la misma potencia. Pero para no hacer todo ese proceso, tenemos un poquito más fácil la simplificación.
Cuando tengamos una potencia negativa, el de abajo sube y el de arriba baja, cuando ya hace totalmente en fracción, en una sola expresión. Entonces si sube y baja, entonces 7 sube y 1 baja por la potencia negativa, y automáticamente esta potencia negativa se va a convertir en positiva. Entonces ya me va a quedar esto elevado solo al cuadrado. Entonces tenemos esto elevado al cuadrado. Desarrollando ya el último, nos queda 49 como resultado final. Y entonces ese sería nuestro resultado final. Último ejercicio. En nuestro último ejercicio, ¿qué es lo que nos queda? Antes de cualquier operación tenemos que reducir. ¿Reducir en qué sentido? Potencias de base 2 a base 2. 2, en lugar de 4 voy a poner 2 elevado al cuadrado, entre paréntesis, elevado al cuadrado, por, sigue estando el producto de por, el puntito, por, y hacemos lo mismo con el otro, el 2 elevado al cubo, solo lo voy a copiar, y lo único que nos va a cambiar va a ser el 8. Copiamos y pegamos, y ponemos el último. El 8 le vamos a hacer lo mismo que el 4. Vamos a poner la base y la potencia de potencia, entonces nos va a quedar la base es 2, la potencia va a ser cúbica, pero seguimos respetando la potencia que está afuera. Esa potencia que está afuera es el 2, la potencia cuadrada. Por lo tanto, recordemos que por regla de potencias, 2 por 2 son 4, 2 elevado a la cuarta, voy a poner rápidamente todo lo mismo, pero cambiamos, 2 elevado a la cuarta, porque 2 por 2 son 4, seguimos con la parte del siguiente producto, que sería 2 elevado al cubo, por la potencia que voy a pegar, para hacerlo más rápido, y por último, 2 por 3 son 6, serían 2 elevado a la sexta, 2 elevado a la sexta. Al multiplicar las potencias se suman, por lo tanto, la misma base se va a pasar hacia el 2, y las potencias las vamos a sumar. 4 más 3 serían 7, y 7 más 6 son 3. Nuestro resultado final es 2 a la tercera potencia. Ok, importante aclaración, que si tengo una operación de por medio en exponentes, tengo que primero, en este caso, suma o resta. Si no hago la suma o no hago la resta, no puedo efectuar la operación. Y es importante aprenderse las reglas de potencia, o también llamadas leyes de los exponentes. Todas las reglas y leyes se aplican en aritmética, y posteriormente las mismas las vamos a utilizar en la parte algebraica.